Buenas tardes, mi nombre es Ana. Vengo, en realidad, a grabar un video sobre las instituciones en el gobierno de Alfonsín y también trataremos un poco de, el tema de la reforma educativa de la mano del gobierno de Menem. Vamos con el power. El arte, cómo influyó la vuelta a la democracia en el arte en Argentina con Raúl Alfonsín. Las principales características de esta época y que tuvieron que ver con el arte fue la libertad de expresión, una de las primeras. La democracia restauró, permitió una mayor libertad para los artistas y los creadores. Esta libertad de expresión volvió a ser parte del arte. El renacimiento cultural, se reactivaron festivales, se reactivaron exposiciones y eventos culturales que habían estado apagados por la dictadura, ¿sí? Y una fuerte crítica social. El arte tomó de vuelta el poder de la crítica social que había sido callado por la dictadura del gobierno anterior y reflejó la crisis económica que se estaba pasando en ese momento en el gobierno de Alfonsín, y así como la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad y la justicia en cuanto al gobierno anterior. Estos fueron los principales pilares en los que se basó el arte en la época de Alfonsín, de la vuelta a la democracia. En cuanto a la educación artística, en este gobierno pasaron tres cosas fundamentales. La primera fue la reapertura de instituciones que habían sido cerradas por la dictadura. Se abrieron nuevamente escuelas de arte y centros culturales. También tuvieron los programas de apoyo, si bien la economía en la época de Alfonsín había quedado muy bastardeada, muy desgastada, había una fuerte crisis. Se decidió tomar cartas en el asunto en cuanto al arte y se implementaron programas para fomentar la educación artística y la creatividad. Y por último, se trató de integrar a los proyectos artísticos la comunidad, llevar la cultura al pueblo. En cuanto a la reapertura de instituciones, una de las primeras que se reabrió fue la Universidad Nacional de las Artes. Esta fue intervenida en 1976 y cerrada en 1980. Alfonsín la reabrió en 1984. Después, el Teatro Nacional Cervantes. Este fue intervenido en el 76 y sus puertas volvieron a abrir en 1983. Luego, el Instituto Di Tella, uno de los grandes semilleros artísticos de Argentina. Este fue intervenido en 1979 debido a una asociación con la vanguardia artística y la cultura que no era bien vista por la dictadura, y reabrió sus puertas en 1985. Después el CAIC, el Centro Artístico y de Comunicaciones, que también fue intervenido y cerrado en 1976 y reabrió sus puertas en 1984. De la misma manera, la Escuela Nacional de Bellas Artes y el Instituto Americano de Investigación Estética. Ambos fueron cerrados por la dictadura y reabiertos por el gobierno de Alfonsín. En el 85, estas instituciones fueron cerradas o intervenidas por varias razones. Primero, había una supuesta subversión o izquierdismo. Lo tomaban como lugar de semillero de subversivos. Así que bueno, fueron intervenidas, sobre todo en las universidades. También asociaban a la vanguardia y la vanguardia artística y la cultura con la protesta y la subversión. Así que también fueron intervenidos por eso. También por criticar, obviamente, de una forma artística lo que fue el régimen militar, por promocionar ideas marxistas o comunistas que no estaban bien vistas por el régimen y con la excusa de proteger la moral y los valores tradicionales de nuestro pueblo. La apertura de estas instituciones de mano de Alfonsín simbolizó la restauración y la democracia y la libertad de expresión tan bastardeada en la Argentina. Los programas de apoyo. Estos programas enfrentaron desafíos económicos y culturales durante la gestión de Alfonsín, pero sentaron las bases futuras para políticas culturales y educativas en la Argentina. Los programas nacionales, el primero fue el Programa Nacional y Artístico, fue creado en 1984, y su objetivo fue integrar la educación artística en la currícula escolar, incluyendo talleres de música, teatro, danza y pintura. El proyecto educativo artístico en la escuela media, iniciado en 1985, enfocado en la educación secundaria, promovía la creación de talleres artísticos y proyectos interdisciplinarios. El programa Apoyo a la Creación Artística, lanzado en 1986, otorgaba becas y subsidios a artistas emergentes, fomentando la innovación y el crecimiento artístico. También estuvo la red de centros culturales y artísticos. Esta fue establecida en 1987 y conectaba centros culturales y artísticos en todo el país. Promovía intercambios artísticos y culturales dentro de la Argentina. Y por último,
último, el programa Formación de Educadores Artísticos, iniciado en 1988, que consistía en capacitación para docentes de educación artística, mejorando así la calidad de enseñanza dentro del arte. Estos programas fomentaban la creatividad y la expresión artística, promovían la educación artística como parte integral de la formación, apoyaban a artistas emergentes, fortalecían la infraestructura cultural y artística y estimulaban la participación comunitaria en las actividades artísticas. Es importante destacar acá que estos programas enfrentaban desafíos económicos y políticos durante la gestión de Alfonsín, pero sentaron las bases para futuras políticas culturales y educativas como las que siguieron a los gobiernos anteriores. También la integración en la comunidad. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín se llevaron a cabo varios proyectos que buscaban integrar la comunidad a sus artistas en actividades artísticas culturales. Uno de los proyectos más conocidos fue Arte en la Calle, que se dio en 1985. Ejemplo de esto fueron las pintadas en el subte de varios artistas en colaboración, los murales que se pintaron en el subte en 1985. Después teníamos los festivales de teatros comunitarios, el muralismo comunitario que se daba dentro de instituciones como hospitales, hogares de niños y, y lugares así. Encuentros musicales populares donde habían bandas emergentes muy conocidas después con los años en nuestro rock. Y los programas culturales barriales en 1988, donde lo que más salía a la luz en cuanto al arte era la búsqueda de la verdad y la memoria y la justicia. Algunos artistas destacados de esta época fueron Antonio Seguí, Juan Carlos Liberty y Guillermo Cuitca. Grupos de teatro como El Descuelgue, que era un teatro abierto, y músicos como Piazzolla, Fito Páez y Mercedes Sosa. Las políticas culturales de esta época fueron implementadas varias políticas culturales que buscaban fomentar la democracia, la libertad de expresión y la participación ciudadana en la cultura. La creación del Ministerio de Educación y Justicia en 1983 tenía una función importante en cuanto a las artes. Jugó un papel clave en la promoción y el desarrollo de las artes en la Argentina durante la presidencia de Alfonsín. Su creación marcó un importante paso hacia las instituciones de políticas culturales dentro del país. Algunos de sus proyectos fueron el Programa Nacional de Educación Artística, que su función era integrar la educación artística con la currícula escolar, con el fin de fomentar la creatividad y la expresión artística en los estudiantes. Luego, el programa Formación de Educadores Artísticos, como ya lo dijimos anteriormente, era capacitar docentes de educación artística para mejorar la calidad de la enseñanza. La creación del programa de apoyo de creación artística, que otorgaba becas y subsidios a los artistas emergentes. Y la red cultural, que bueno, básicamente son los mismos programas que puse anteriormente. Otra de las políticas culturales de la época fue la creación de la Ley de Protección a la Propiedad Intelectual. Esta ley fue muy importante, muy grande para la protección de los derechos de los autores y de la propiedad, y también ha sido fundamental para fomentar la industria cultural dentro de la Argentina. De esta manera mejoró la remuneración de los autores y creadores y estableció un marco legal para la explotación comercial de las obras protegidas. Ya entrando en el gobierno de Menem, pasaremos a hablar de las reformas educativas que se hicieron durante los periodos de Menem. La Ley Federal de Educación, la número 24.195, en 1993. Esta reforma estableció la autonomía de las provincias para gestionar la educación y fomentar la descentralización. Después estuvo la reforma curricular en 1993, que introdujo cambios en los planes de estudios, enfatizando la educación básica y la formación técnica. Y por último, la Ley de Educación Superior, la número 24.521, que se llevó a cabo en 1995. Esta reguló la educación universitaria y terciaria, promoviendo la autonomía institucional. ¿Cuál fue el impacto dentro del arte de estas reformas educativas? Bien, el primero fue la descentralización. Permitió mayor autonomía a las provincias para desarrollar programas artísticos y culturales. La educación artística. Se incorporó la educación artística como parte integral de la currícula escolar, que no estaba. La formación artística. La reforma de la educación superior permitió mayor especialización y profesionalización en cuanto a las artes. Y por último, el financiamiento. Se crearon programas de financiamientos para proyectos artísticos y culturales, como por ejemplo 3 programas. El Programa Nacional de Educación Artística, que continuó, que venía ya de la época de Alfonsín y continuó fomentándose y se expandió durante el gobierno de Menem. Los fondos concursables para las artes, creados en 1993, que apoyaban proyectos artísticos innovadores. Y la red de centros culturales, que también venía de la época de Alfonsín y se fortaleció y se amplió durante el periodo de Menem. Es importante destacar que estas reformas tuvieron un impacto mixto en el arte y la educación.
en cuanto a la Argentina. Mientras que en algunas medidas promovieron la descentralización y la autonomía, otras generaron críticas por la mercantilización de la educación y la cultura. ¿A qué nos referimos con, con este impacto mixto? Algunos de los aspectos positivos que tuvieron estos impactos, como decíamos anteriormente, fue la descentralización, donde hubo una mayor autonomía en las provincias para gestionar el tema educativo en el arte. Mayor acceso incrementó a la matrícula estudiantil y la expansión de la educación superior. La diversificación, incorporación de nuevas carreras y especializaciones en las universidades. Y el financiamiento, la creación de programas de becas y créditos para estudiantes y artistas. Lo que se criticó en el aspecto negativo que podemos visualizar de este impacto fue la mercantilización. La educación comenzó a ser vista como un bien comerciable, lo que generó críticas sobre la privatización de la educación pública. La desigualdad, la descentralización y la autonomía provincial aumentaron la disparidad regional en la calidad de la educación. Se suponía o se creía que los mejores lugares educativos estaban dados en las grandes metrópolis y se desmerecía bueno, a los pueblos. También el corte de fondos, el recorte en el presupuesto educativo nacional debido a la crisis, lo que afectó las infraestructuras y los pocos recursos dentro de las escuelas. Y por último, la flexibilidad laboral, reformas que permitieron la contratación de docentes por hora, lo que generó una inestabilidad laboral y una precarización. Las críticas específicas en el ámbito artístico fueron la comercialización del arte, así lo llamaron, la focalización en la formación de artistas para el mercado laboral. Eran artistas que simplemente trabajaban para vender su arte. De alguna manera se dejaba de lado un poco la crítica social para generar un producto más industrial, más comercial. Entonces esto tuvo una fuerte crítica eh, de mercantilización, como ellos lo llamaban, en vez de creatividad y expresión artística. La reducción de programas artísticos, recortes en los programas que habíamos mencionado anteriormente, debido al, a la economía, a la mala economía que teníamos, se redujeron estos programas de educación artística dentro de las escuelas y las universidades. Y la priorización de la tecnología, o sea, se priorizó mucho más la tecnología y la formación técnica sobre la formación artística y humanista. Algunas obras que criticaron la mercantilización del arte y algunos artistas fueron Guillermo Cuita, Luis Felipe Noé, Jorge de la Vega, Marta Minujín. Varios de ellos tuvieron performance y críticas sociales muy grandes hacia el gobierno de turno. Por ejemplo, Marta Minujín tuvo una subasta del arte en 1993, una performance en la que se subastaban obras de arte para criticar la comercialización. El precio del arte por el grupo TAC en 1995, que también fue una acción pública en la que se le colocaba etiquetas de precio a las obras de arte que estaban expuestas en los museos para criticar de esta forma la mercantilización del arte. Estos artistas y acciones contribuyeron a generar un debate sobre la relación entre el arte y el mercado y la necesidad de preservar la autonomía y la creatividad artística frente a la comercialización. El gobierno de Menem respondió a estas críticas de diversas maneras. Primero, obviamente, negó que sus políticas culturales estuvieran orientadas hacia la mercantilización del arte. Dieron justificaciones económicas argumentando que la intervención en la infraestructura y la tecnología eran necesarias para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida. Promovieron eventos culturales, organizaron eventos de artistas a gran escala, como la Bienal de Buenos Aires en 1991 y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 1993. Crearon instituciones culturales, establecieron instituciones como el Instituto Nacional de Música en 1991 y el Instituto Nacional de Teatro en 1992. También se otorgaron financiamiento a proyectos y artistas que se alineaban con la visión gubernamental, mientras que aquellos que criticaban la política cultural recibieron menos apoyo. Hubo una censura velada, casi indirecta, como la retirada de fondos o la cancelación de eventos que criticaban justamente las políticas menemistas. Y el diálogo con el sector conservador. El gobierno se acercó a sectores conservadores y tradicionales que apoyaban su visión de la cultura y el arte. Bueno, la respuesta del gobierno de Menem fue criticada por muchos dentro de la comunidad artística y cultural, quienes argumentaron que se estaba silenciando la disidencia y promoviendo una visión cultural comercial del arte. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayan tenido una linda tarde.